Bueno chicos, bienvenidos al curso de Smart Money Concept. Este curso se va a conformar en distintos videos pequeños, vamos a ir dividiendo por temas y vamos a estar viendo el PDF este de Smart Money Concept que enviamos al grupo. Bien, esta es la clase 1, es el tema más básico, es algo que posiblemente ya conocen, pero que hay que tenerlo bien en cuenta a la hora de hacer un análisis. Bien, ¿por qué? Porque va a ser la columna vertebral del análisis. Como Smart Money Concept se basa en analizar acción del precio, la estructura es algo fundamental de la acción del precio que nos sirve para obtener dirección, ¿sí? Es una herramienta que nos va a dar dirección. Luego vamos a ver de qué manera vamos a ir utilizando distintas estructuras para perfeccionar esta dirección, ¿sí? Pero ahora vamos a empezar por lo básico, que es la anatomía de la estructura. Em, Básicamente, una estructura va a ser una secuencia de puntos máximos y puntos mínimos que realiza el precio. Una estructura bajista se caracteriza por ser una secuencia en la que los máximos son cada vez más bajos y los mínimos también son cada vez más bajos. Estructura bajista. Por el contrario, la estructura alcista es una secuencia en la cual tenemos máximos cada vez más altos y mínimos también cada vez más altos. Acá podemos ver lower highs y lower lows. Esto está en inglés el término. Posiblemente muchos lo conozcan con estos nombres. Lower highs sería como height más bajo y lower low bajo más bajo. Bien. Acá tenemos un ejemplo con gráfico de velas. Y vamos a frenar acá para ver un detalle. Pueden ver que hay varios máximos más en el precio que no están siendo tomados como el punto máximo. Fíjense los puntitos rojos. ¿Qué es lo que marca el puntito rojo? Marca el punto máximo al que llegó el precio, en este caso, antes de comenzar su retroceso. Una vez comienza su retroceso, el precio cae, cae y cae hasta un punto en el que no cae más y comienza el retroceso. Bien, impulso bajista, retroceso alcista. Y fíjense que los puntos que están marcados son los más mínimos o los más máximos que genera el precio. Esto es importante reconocerlos porque más adelante vamos a ver que tienen un nombre, ¿sí? Y van a ser puntos estructurales fuertes o débiles. Tenemos que en la estructura bajista, los BOS o Break of Structure son bajistas, ¿sí? El impulso es bajista y el BOS también es bajista. Cuando la estructura es alcista, los BOS obviamente van a ser alcistas. Vamos a ver el siguiente ejemplo, en el cual estos BOS, que son Break of Structure, son alcistas, rompen los higher heights. Bien, vemos que acá ya cambiaron estas letras que tiene acá. Higher height es alto más alto, higher low es bajo más alto, ¿sí? Con estos nombres no nos confundamos porque después vamos a ver que los llamamos distintos, ¿sí? Pero esto es para que sepan. El otro escenario posible que el precio se puede llegar a encontrar va a ser en rango, ¿bien? Cuando el precio no tiene direccionalidad y mayormente yo lo puedo encajonar en un rectángulo, ¿bien? Esto suele tener la característica de que los heights son manipulados y baja, manipula el low y sube, manipula el height y sube y baja. A veces no es una línea recta perfecta, sino que va tomando liquidez de encima y debajo de cada height y cada low y se genera una estructura de rango. Bien, una vez que identificamos la estructura, vamos a darnos cuenta de que hay fases en esta estructura, las cuales son la fase impulsiva y la fase de retroceso. Como habíamos mencionado, una estructura alcista, el impulso es alcista, ¿sí? Y el retroceso es bajista. En la estructura bajista es lo contrario, el impulso es bajista y el retroceso es alcista. ¿Para qué nos sirve identificar la fase? Y porque básicamente la estructura, si bien nos da una direccionalidad, puede ser que nos encontremos en el retroceso. Por lo tanto, quizás una compra en un punto máximo no sería la mejor opción. Entonces, dice, es importante saber siempre en qué fase se encuentra el precio en determinado momento. Bien, y acá da exactamente el ejemplo que les estoy mencionando. Si el precio se encuentra en una zona de máximos nuevos, ¿sí? Que ha roto un máximo estructural anterior, obviamente estamos esperando ya que comience el retroceso. Por lo tanto, no sería una buena opción comprar, ¿sí? Por el contrario, sería una buena opción esperar confirmaciones para vender, porque el precio muy posiblemente esté comenzando con la fase de retroceso. Entonces, estas fases son importantes identificarlas y vamos a tener un tip después para identificarlas que va a ser la estructura low time frame.
La estructura low time frame, vamos a aclarar primero que high time frame es temporalidad alta y low time frame es temporalidad baja. Entonces, esto se va a abreviar como HTF y LTF. ¿Por qué vamos a analizar así el precio? Porque esto se llama análisis multi-timeframe y nos va a servir para confirmar los movimientos de la estructura high timeframe. Por ejemplo, si nosotros sabemos que estamos en una fase impulsiva, la línea negra sería la estructura high timeframe. Recuerden, H1 por ejemplo. Y la estructura punteada, low timeframe. En este caso podría ser M15. Debido a la fractalidad del mercado, este impulso de H1, que es la línea negra, si yo bajo M15 voy a encontrar toda una subestructura dentro, que sería la línea punteada. No significa que las dos estructuras, como las vamos a ver, tan claras como están acá en la misma temporalidad. A veces las vamos a ver, la línea negra en su respectiva temporalidad, que puede ser H1, y la línea punteada la vamos a encontrar cuando bajemos a su respectiva temporalidad, que sería M15. Entonces, la combinación de ambas estructuras nos van a ayudar, ¿sí? Porque en el momento en el que yo detecto que en H1 ya me encuentro haciendo un nuevo height, ¿sí? Que el precio ya generó este break of structure y rompió el high anterior, si yo bajo a ver esta estructura low time frame, voy a poder identificar cuándo comienza el retroceso gracias a un quiebre en la estructura. Bien, este quiebre en la línea punteada es un cambio de carácter, ¿sí? En esta estructura low time frame. Entonces, resumiendo, si en H1 yo me encuentro en zona de higher high y bajo M15 y en la estructura low time frame detecto un cambio estructural, muy posiblemente se me esté confirmando que comienza la fase de retroceso. Lo mismo podemos hacer cuando el precio ya descuenta hacia zonas de interés, ¿sí? Zonas de interés suelen ser entre el más del 60% del rango, ¿bien? Más del 60% del impulso que el precio ya había generado. Una vez que el precio ya descontó este porcentaje, en realidad no es un porcentaje, sino es que vamos a ver después que hay puntos de interés, ¿sí? En estas zonas de descuento. Pero una vez que el precio hizo un descuento mayor al 50%, yo ya puedo empezar a esperarme que esta estructura low time frame cambie su estructura. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo que pasó acá arriba. Va a romperse la estructura bajista que viene en low time frame, va a mostrar un quiebre alcista y se va a conformar una estructura low time frame alcista, que esa es la que nos va a confirmar que comienza el nuevo impulso de la estructura H1. Bien, así es como vamos a utilizar esto de las temporalidades y la fractalidad. Bien, esto tiene un motivo y es porque las temporalidades a más chicas son, más rápido reaccionan. Entonces, si el descuento de H1 está llegando a un punto de interés, la primera temporalidad que va a, reaccionar van a ser las temporalidades menores. ¿Sí? Va a reaccionar M1, va a reaccionar M5, va a reaccionar M15. Bien, entonces, para cuando veamos la reacción en H1, quizá sea tarde, ya se hubiera dado el movimiento. Por eso nos sirven las temporalidades pequeñas, porque reaccionan más rápido. Bien, vemos que acá dice algo importante que debemos aprender a identificar correctamente es nuestra estructura más grande. Por ejemplo, si vemos que en la estructura diaria, esto sería la estructura high time frame, el precio se encuentra creando un higher high, o sea, un máximo más máximo, obviamente vamos a esperar un retroceso en algún momento. Cuando este pullback comience en temporalidades más chicas como H4 o H1, va a aparecer un cambio de tendencia. Bien, ahora hay que identificar que ese cambio de tendencia simplemente es el inicio del retroceso y no significa un cambio estructural en la temporalidad justamente high time frame. Bien, es solo un retroceso. El pullback de H4 o H1 solo será una corrección a precios de descuento para llegar a puntos de interés y mitigarlos. Bien, ahora vamos a pasar al gráfico y vamos a tratar de buscar algunos ejemplos para que sea más sencillo entenderlo. Bueno, acá estamos en el gráfico, pero vamos a primero ver un pequeño dibujito en el cual es similar al que vimos anteriormente, ¿sí? Lo importante es identificar esta diferencia entre la estructura high time frame y la estructura low time frame. La línea verde es la estructura high time frame, ¿sí? Por ejemplo, puede ser en este caso H1 y la línea blanca M15. Vean que la estructura M15 tiene más detalle, ¿sí? Es como si lo miráramos con lupa. Tiene otras subestructuras, ¿sí? Fíjense que acá hasta incluso aparece una pequeña estructura bajista, ¿sí? Que es parte de este retroceso en la estructura mayor. Obviamente, cuando yo me encuentre en H1, esto no lo voy a ver. Probablemente lo que esté viendo simplemente es la línea verde. Pero ¿qué pasa cuando yo bajo a M15? Va a aparecer la línea blanca y va a desaparecer la otra.
Entonces ahí vamos a poder ver en detalle qué es lo que está sucediendo en esa subestructura. Bueno, estamos en el euro dólar, en la temporalidad de H1. Vamos a ver cómo identificamos esta estructura high time frame que estábamos analizando. Esta estructura va a ser H1, así que la vamos a usar de high time frame y vamos a ver después, bajando de temporalidad, a ver qué podemos encontrar más en detalle. ¿Sí? Tenemos claramente una secuencia de máximos y mínimos cada vez más altos, por lo tanto es una estructura alcista. Vemos que hay un impulso, retroceso, retroceso. Yo puedo resumir todo el movimiento desde los puntos máximos que generó el precio hacia los puntos mínimos a los que llegó. Bien, de esta forma estoy identificando esta estructura desde su punto más básico. Ahora, vamos a marcar, sacando esta línea, cuáles son los puntos máximos a los que ha llegado el precio antes de comenzar el retroceso y cuáles son los puntos mínimos que ha llegado el precio cuando hizo ya su retroceso, cuando terminó. Entonces, vamos a usar los circulitos y vamos a marcar a partir de este. Bien, podemos usar este primer high. Generó un mínimo. Acá comienza todo un impulso. Vamos a marcar este retroceso, aunque sea muy pequeñito, como un retroceso válido. Otro máximo. Otro retroceso que dejó un mínimo. Fíjense que tomo el punto más bajo al que llegó. No tomo este low de acá. Comienza otro impulso. Otro punto máximo, que es este y no es el de al lado porque este es más alto. Otro retroceso que hace un punto mínimo bastante parecido al anterior, aunque no lo rompe, por lo tanto es una estructura todavía alcista. Y bueno, tenemos un último máximo por acá. Entonces acá tenemos marcada la secuencia de máximos y mínimos. Bien, recuerden que cada vez que se quiebran estos máximos es lo que llamamos BOS o Break of Structure. Vamos a marcar el nombre alguno para que ya quede identificado. Acá también tenemos otro. Bien, entonces identificamos que esta estructura high time frame es alcista en H1. Bueno, ahí lo que hice fue marcarles con la línea verde, vamos a ponerlo blanco así se ve mejor, la parte de la estructura que vamos a buscar analizar en low time frame. ¿Sí? Sigo en H1, pero ahora voy a bajar a M15, quizás M5, para ver qué acción del precio encontramos dentro de cada impulso y cada retroceso de estos que está marcado acá con la línea blanca. Bueno, ahora sí, estamos en M5. Podemos encontrar varias subestructuras dentro de esto que estábamos viendo. Bueno, ahora sí, estamos en 1, 2, 3. Bueno, ahora sí, estamos en M5 y podemos ver que aparecen otras estructuras. Bien, vamos a hacerle un poco más zoom todavía y vamos a ver este primer impulso. Bien, vemos que en M5, lo que en H1 era simplemente un impulso sin estructura, en M5 aparece toda una estructura alcista. Bien, vamos a marcarla como hicimos anteriormente con la de H1. Impulso y retroceso, impulso y retroceso, impulso y retroceso, y así con cada uno de los que hizo. ¿Sí? Bueno, acá lo marco más o menos. Este podría haber sido acá. Vemos que aparece otra estructura más pequeña dentro del impulso mayor. Esta estructura menor es la que vamos a llamar low time frame, la estructura low time frame. La anterior era la high time frame. Entonces, estamos combinando estas dos temporalidades y sus estructuras para definir en qué fase nos encontramos. Bien, vamos a ver una cosa. Viene este impulso de H1 que va haciendo mínimos cada vez más altos. ¿Sí? En el momento en el que se rompa un mínimo válido es un mínimo que genera un impulso nuevo. Bien, por ejemplo, este es un impulso válido, pero este no. Vamos a marcarlo. Este primero es un impulso válido. Este segundo, no, porque este no rompió el máximo anterior, ¿bien? Que era este. No generó este BOS. Este sí, entonces es válido. Este es el concepto que vamos a usar para
definir si un impulso es válido o no. Vamos a ver acá, este círculo está molestando un poco. Vamos a ver cuál es el último impulso válido. En este caso se produjo este BOS. ¿Y cuál es el mínimo que lo originó? Vamos a identificar ese mínimo porque va a ser el que nos importe a la hora de que sea quebrado. Encuentro el círculo, acá está. Bien, tenemos que este fue el origen de este impulso que hizo el último impulso válido. Perdón. Y vamos de vuelta a marcarlo. Desde acá hasta el punto máximo al que llegó es este. Este círculo tendría que estar ahí. Bien, dicho esto, sabemos que el low que se tiene que romper para que cambie la estructura es este que tenemos acá. En el momento en el que se quiebra es cuando nosotros confirmamos que empieza el retroceso de la estructura H1. Bien, lo confirmamos con esta estructura low time frame. Esto se conoce como cambio de carácter, igualmente lo vamos a ver en el próximo video. Esto es un rompimiento estructural en esta estructura high time frame. ¿Qué es lo que sucedió acá? Genera una estructura bajista en la que los máximos son cada vez más bajos y los mínimos también. ¿Sí? Vemos que aparece toda una estructura bajista que conforma el retroceso de la estructura high time frame. ¿Sí? Acá salió un poco, parece que consolidó, pero generó mínimos cada vez más bajos. Bien, hizo el retroceso. El próximo impulso veamos que no tiene demasiada estructura, es un impulso demasiado fuerte, el cual casi que sube directo. Acá no tenemos mucha estructura, bien, pero sí tenemos un rompimiento, bien, que nos comienza con otra estructura bajista y nos vuelve a confirmar el retroceso. Entonces fíjense cómo con esta estructura low time frame confirmamos que comienza el retroceso de la estructura high time frame, la H1. Por eso es que para analizar vamos a usar una secuencia de temporalidades, como puede ser H1, M15, M5, y vamos a analizar la estructura high time frame para ver en qué fase nos encontramos. Vamos a bajar a low time frame, bien, las vamos a usar en conjunto. Bueno, ahora el tema que sigue son identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de la estructura. Vamos a ver que dentro de una estructura vamos a tener puntos fuertes y puntos débiles. Una estructura alcista va a tener lows fuertes y heights débiles. Los términos están en inglés y vamos a ver que los vamos a llamar strong lows, como strong de fuerte, strong low, o sea, low fuerte, y weak high, high débil. Esto es una estructura alcista, ¿bien? En la estructura bajista es lo contrario. Los que son fuertes son los heights y los que son débiles son los lows. Por lo tanto tengo strong heights y weak lows. Recuerden que yo les hice marcar el punto máximo al que llega el precio antes de comenzar el retroceso y el punto mínimo al que llega ese retroceso. Bien, ¿por qué? Porque estos van a ser los puntos fuertes y los puntos débiles. Podemos ver acá en este ejemplo cuáles se toman como serie de strong heights. ¿Sí? Fíjense que hay un impulso y todo un retroceso. Este retroceso llega a un punto máximo que es esta mecha. ¿Sí? Por eso se toma esta mecha como strong high, porque es el punto máximo al que llegó ese retroceso. A partir de acá comienza el nuevo impulso bajista, comienza otro impulso, hace otro BOS y genera un nuevo low, que es un punto mínimo más mínimo, sería como un lower low. Luego comienza otro retroceso. Bien, entonces tenemos que este low es el low débil. Débil porque próximamente será roto, es lo más probable respecto a una estructura bajista. Y así nuevamente, bueno, el precio hace su retroceso, deja un nuevo máximo, que es un strong high, vuelve a romper a la baja, deja otro low, que es el weak low, y acá tenemos un último. Fíjense ese detalle, se toma la mecha más alta y no la anterior, porque no es el punto máximo al que llegó el precio subió un poquito más. Bien, continuamos con el gráfico del euro dólar y vamos a ver cómo están marcados estos puntos fuertes y estos puntos débiles de la estructura. Vamos a ver este impulso, ¿sí?
el punto fuerte de la estructura va a ser el punto mínimo al que llegó el precio, ¿sí? Fíjense que el más bajito es este. Por lo tanto, ese va a ser el strong low. Una vez que comienza todo el impulso, vamos a ver hasta cuál es el punto máximo que llega. Bien, fíjense que esa mechita es más alta que la anterior, entonces esa va a ser el punto débil de la estructura. Y así, nuevamente, cuando finalice, perdón, el último retroceso, voy a marcar el nuevo strong low. Este strong low se va a transformar en un strong low, un punto fuerte de la estructura, una vez se realice este quiebre al alza, el boss, ¿sí? No antes. Todavía, si no lo hizo, no cumple con la característica de un strong low. Vamos a ver nuevamente en el módulo que hay dos reglas para ser considerado como un punto fuerte. Debe cumplir dos características. Obligatoriamente debe romper un low estructural anterior. Bien, esto es en el caso de un strong high. Rompe al punto, a un low estructural. En el caso alcista, rompe un high estructural. O sea, genera este boss, que era lo que estábamos diciendo. Y después, bueno, fuerte momentum a la baja. Lo ideal es que el impulso rompa con fuerza, ¿sí? Que se mantenga por debajo del low y no que sea simplemente una captura de liquidez. Acá tenemos un ejemplo más, una estructura alcista. Tenemos marcados los puntos fuertes de la estructura, que son estos lows, estos strong lows, y vemos cómo están marcados, ¿sí? Este mechazo es el origen del impulso que generó este boss. Bien, empezó acá, este fue el punto mínimo que hizo el precio. Una vez el precio hizo un nuevo high, comenzó su nuevo retroceso y genera otro punto mínimo que a partir de acá se origina el impulso que crea el boss. Una vez que el precio rompió al alza este high formando este boss, es que yo voy a considerar este punto como un punto fuerte. Bien, vamos a pasar con el siguiente tema, que van a ser los boss, que tanto estamos hablando, pero todavía no los explicamos. Vamos a ver que tenemos boss e internal boss, ¿sí? Son similares conceptos, lo único que va a cambiar es en la estructura que lo encontremos. Dice, break of structure es el rompimiento de estructura, debe ser considerado siempre como el rompimiento de un weak high o un weak low. Y esto aplica para todas las temporalidades. O sea, el boss rompe al punto débil de la estructura. Bien, fíjense que en este caso, el boss rompe, se origina cuando rompe al punto débil, al weak high. Hay otros rompimientos adentro, hay otros highs que son rotos, pero estos son internos. Estos son los que llamamos internal boss, bien, que es el tema que sigue. No me quiero adelantar, pero el rompimiento del weak high de la estructura high time frame produce el boss de la estructura high time frame y vamos a llamarlo boss. A los quiebres internos, que son de la estructura low time frame, los vamos a llamar internal boss, bien, y boss. Fíjense que ocurre en la estructura, en la subestructura esta interna, low time frame, y no es lo mismo que el boss high time frame, que es el rompimiento del punto débil de la estructura high time frame. Recordemos que las estructuras se analizan por separado. Entonces yo tengo puntos fuertes y puntos débiles, tanto en la estructura high time frame como en la estructura low time frame. En el caso de esta estructura low time frame, que es la línea punteada, podemos ver que tenemos un low, acá cuando se pone en la estructura bajista, genera un low débil, un strong high, un weak low, strong high, weak low, ¿sí? Hasta el momento en el que quiebra esta estructura y se conforma una estructura alcista. Entonces la secuencia va a cambiar a strong low y weak high, ¿sí? Porque es una estructura alcista. Todo analizado desde el punto de vista low time frame. Si yo voy a high time frame, hago otro análisis y veo que el máximo débil es este de acá arriba, ¿sí? Y después tengo un punto fuerte acá abajo de la estructura high time frame, pero una vez que ya se rompió el high estructural antes, ¿sí? El weak high este. Entonces, ambas estructuras, la low time frame y la high time frame, yo tengo puntos fuertes y puntos débiles, ¿sí? Que son distintos porque son estructuras distintas, y tengo boss e internal boss, bien, que el concepto es el mismo, solamente que lo cambiamos de nombre para diferenciarlo. Volvemos al gráfico del euro dólar, estamos en M5, estamos viendo la estructura low time frame y vamos a marcar estos internal boss y estos boss, bien. Acá tenemos el análisis que habíamos hecho previamente de estructura. Entonces vamos a ir acá a esta parte
¿Qué es lo que podemos ver? Este quiebre, vamos a hacerlo así, con cartelito. Este high de acá es el high débil de la estructura high time frame. Entonces, es un weak high HTF, high time frame. Este punto mínimo que habíamos marcado era el strong low high time frame. Todo high time frame. Y este boss, esto sería el boss, ¿bien? De la estructura high time frame. Ahora, habíamos analizado que hay una estructura low time frame. Estamos en M5. Podemos ver que esta estructura en un momento se genera, se pone bajista, ¿sí? Acá hay una consolidación, pero termina siendo un nuevo low. Entonces, esta estructura low time frame se analiza por separado y va a tener puntos fuertes y puntos débiles. Tenemos, por ejemplo, el impulso este lo tomamos entero, como que llega hasta acá, ¿sí? Este fue el retroceso alcista. Entonces, este primer low que genera acá es un weak low LTF, low time frame. Y este high que dejó acá es un strong high de esta misma estructura low time frame. Entonces es un strong high low time frame. Bien, se entiende la diferencia, son estructuras separadas. Ahora, los quiebres que se producen dentro son internos. Estos son los que llamamos internal boss. Y boss. Interno porque está en esta estructura interna. Bien, podemos haber marcado uno acá, otro acá. Bien. Entonces, tenemos que las estructuras las vamos a analizar por separado. Ahora vamos a H1 y vamos a buscar H1. Vamos a ver que prácticamente desaparece eso que estábamos viendo, ¿sí? Y acá nos simplifica ver el high time frame, el análisis high time frame, hacerlo en high time frame, ¿sí? Subir a la temporalidad correspondiente y analizar la estructura. Acá desaparece el ruido ese que estaba en el medio. Fíjense que los internal boss desaparecen. Prácticamente desaparece la estructura. Lo que sí nos queda clara es la estructura high time frame. ¿Bien? Vemos todo un impulso, un máximo, todo un retroceso, un mínimo, otro impulso, un nuevo máximo. Bien, esto sería H1, estructura high time frame. Bueno, entonces ahora vamos a repasar todo lo que estuvimos viendo en esta clase, todo junto, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que vimos hasta ahora. Vamos a verlo todo junto en este dibujo. Tenemos que la estructura blanca es la estructura low time frame y la estructura verde high time frame, ¿sí? Esto puede aplicar tanto como que la línea verde high time frame sea H1 y low time frame M15, o también se puede hacer lo mismo si esta estructura high time frame fuera un día y esta estructura low time frame fuera H1. Lo que importa es que haya una diferencia temporal entre una y otra, ¿sí? Que haya una diferencia de una o dos temporalidades. Podemos ver que están analizadas por separado. Los puntos grandes amarillos son los puntos estructurales importantes de esta estructura high time frame. Tenemos que este height es un weak high de la estructura high time frame, ¿sí? Y este otro de abajo es un strong low de la estructura high time frame, ¿sí? Es el que originó todo el impulso que provocó este break of structure también de high time frame. Bien, eso por un lado. Ahora, la línea blanca es esa estructura más pequeña que encontramos cuando bajamos de temporalidad, esta estructura low time frame, la cual también tiene strong lows, weak highs, independientemente de los que tenía la estructura mayor. Vemos que acá esta estructura low time frame viene alcista, ¿sí? Tenemos un máximo, un mínimo, genera otro máximo, genera otro mínimo. Por ejemplo, cuando la estructura viene alcista, esta estructura low time frame, tenemos que este high todavía es un high débil. Bien. Y este low, por ejemplo, faltó ponerlo quizás, este low de acá sería un strong low, low time frame. Bien, porque la estructura viene alcista, ¿sí? Tenemos máximos débiles y mínimos fuertes.
En un momento esta estructura low time frame se quiebra. Bien, se quiebra con este rompimiento estructural, que también sería otro internal boss. Más adelante vamos a ver que este primer internal boss tiene otro nombre, pero por ahora vamos a decir que es un internal boss. Una vez que se quiebra esta estructura low time frame, se pone bajista y cambia. Ya no tengo weak highs y strong lows, sino que paso a tener strong highs y weak lows. Bien, tengo mínimos débiles, que son rotos, y máximos fuertes, que son respetados. ¿Sí? Hay una estructura bajista. Nuevamente hasta el momento en el que vuelve a quebrar, vuelve a haber un internal boss, y se vuelve a generar una estructura alcista en low time frame. Por lo tanto, vuelvo a tener strong lows y weak highs. Además, habíamos visto que estas estructuras tienen fases, ¿sí? La estructura high time frame está alcista. Tenemos fase impulsiva y fase retroceso. Habíamos dicho que para confirmar en qué fase estábamos íbamos a usar esta estructura low time frame. ¿Cómo la podemos usar en este caso? Por ejemplo, el precio había creado un nuevo máximo high time frame, ¿sí? Si yo bajo a ver la estructura low time frame, que es la blanca, detecto después acá un quiebre estructural, ¿sí? Se rompe esta estructura. Acá, este quiebre es el que me confirma que comienza el retroceso de la estructura mayor, ¿sí? Después de vuelta, una vez el precio vuelve a quebrar al alza, después de hacer el descuento, este impulso me confirma que empieza otra fase impulsiva de esta estructura high time frame, ¿sí? Por eso voy a usar la estructura low time frame para identificar en qué fase nos encontramos de esta estructura high time frame.